Bien, vamos a continuar viendo, como les mencioné, el último tema. Me dio problema el SDK. ¿Qué dice? Ahorita, permítanme. Vamos a ver las funciones lambda. Bien, vamos a hablar ahora acerca de las funciones lambda. Estas funciones lambda son un tema muy especial en el caso de Kotlin, principalmente por la utilidad que le vamos a dar, más que todo porque más adelante pues vamos a estar utilizando mucho estas funciones de tipo lambda para ejecutar algunos procesos que tenemos dentro de la aplicación. Vean, las funciones lambda básicamente se le conocen como funciones de nivel superior, y lo que permiten las funciones de nivel superior es que estas, por ejemplo, pueden ser trasladadas o pueden ser pasadas como un parámetro a otra función. Ese es su principal objetivo. Pero vamos a hacer algunos ejemplos y para ir entendiendo un poco cómo van funcionando, lo vamos a ir colocando uno por uno. Primero nos vamos a crear, por ejemplo, un ejemplo de una función lambda que ya existe. Vamos a ponernos una lista y aquí vamos a poner los números del 0 al 10. Así. Bien, por ejemplo, si yo quiero de esta lista obtener un listado de valores enteros, pero decir que cumplan cierta condición, digamos que quiero crear un filtro de ese listado, entonces puedo utilizar una función lambda que permita hacer ese proceso. Voy a usar en ese caso el filter y van a notar que en el filter aparecen entre llaves, aparece en ese caso ese elemento. Cuando le agregamos esas llaves,
significa que lo que voy a ejecutar internamente es una función lambda. Esa función lambda lo que voy a hacer es enviársela como parámetro a la función filter. Lo que yo escriba ahí va a ser un parámetro que va a recibir la función filter para poder ejecutar algún proceso específico. En nuestro caso, acá le voy a dar enter. Lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que it sea mayor que 5. En el caso de las funciones lambda, tienen la característica de que no es necesario que nosotros escribamos el parámetro return. O sea, yo aquí perfectamente podría haber escrito así, podría haber escrito return y debería de funcionar. Pero no es necesario que le coloquemos un return, sino que nada más le colocamos it mayor que 5 y eso lo toma como valor que debería devolver. Entonces con eso le estamos diciendo que el valor que me va a filtrar van a ser todos los elementos que sean superiores a 5. Entonces aquí le pongo un println y ahora le digo que me imprima la lista filtrada. Vamos a ver qué es lo que obtenemos. Y vamos a notar que ahí en la parte de abajo, ya la lista lo que obtiene son los valores de 6, 7, 8, 9 y 10. Cumplieron esta condición que tenemos acá. Esta condición, que es en este caso una función parte del filter, lo enviamos como parámetro para esta función para determinar qué es lo que quiero filtrar. Entonces ahí ya no, ya puedo hacer cualquier cosa, no solamente colocar ese valor, sino que, por ejemplo, yo podría hacer dentro de esos valores, por ejemplo, renombrar ese it. Ese it normalmente es el nombre de la variable que recibe cada elemento de la lista, pero yo lo podría renombrar y le podría poner, por ejemplo, por acá my int y ponerle el signo de menor mayor, y ahora aquí abajo ya no se llamaría it, sino que se llamaría my int. Y vean, funciona igual. El parámetro originalmente se llamaba it, ahora ya tiene otro nombre, se llama myInt y ese valor es el que vamos a enviar. También podría, como es una función, podría agregar más código. Por ejemplo, acá yo podría poner un println y colocar que me imprima myInt. Vamos a poner entre comillas para entender qué es lo que estamos imprimiendo. Entonces aquí le voy a poner el dólar myInt y ahí se van a dar cuenta que en ese caso, en esa función lambda, estamos imprimiendo el valor de el entero, pero vamos a ver que básicamente lo que hace es cumplir la condición y al final de cuentas este myFilterList, que es el que tenemos en esta parte de acá, va a obtener solamente los valores superiores a 5. Si yo le ejecuto, van a notar que aquí se imprimieron los valores de 0, 1, 2, 3 hasta llegar al 10, pero myFilterInterList solamente tiene 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, realmente por esta función pasaron todos los valores, pero los únicos que se retornaron fueron los que cumplían con esta condición. Entonces, eso es justamente lo que hace esa función lambda. También puedo agregar una condición específica. Imagínense que, digamos, por alguna razón yo necesito imprimir otro valor. Puedo ponerle un if y decirle que si el valor que tenemos arriba, si el entero es igual a 1, entonces le vamos a poner un return. Ahora sí, el return debe de ser un return @filter para decirle que el valor que vamos a retornar es de la función que acabamos de especificar y le ponemos true. Entonces significa que ahora el listado, además de tener los valores de 6, 7, 8, 9 y 10, ahora también tiene el valor de 1. Aquí dentro de esta condición le estamos diciendo si el entero es igual a 1, entonces que retorne true. Si no, pues que siga evaluando esta condición. Por lógica solamente ignora el 0, 2, 3, 4 y el 5 y los demás son parte del elemento. Entonces,
Entonces, esta es una función. Si se dan cuenta, todo lo que hemos puesto aquí básicamente son un conjunto de procesos que se van a ejecutar, que son parte de la función lambda. Esa función lambda se la enviamos al filter y el filter se encarga de ejecutarla. Pero esta ya existe. Ya existe esa función lambda, que la vamos a estar utilizando muy a menudo con el resto de aplicaciones que ya tenemos. Ahora diseñemos nuestras propias funciones lambda. Entonces le vamos a poner aquí, le vamos a poner funciones lambda personalizada. Entonces, para crear nuestras funciones lambda personalizadas, voy a crear una función que sirva para sumar. Esta es una función simple que le decimos que va a tener un valor de tipo entero y un valor y que también va a ser de tipo entero, que esta función va a devolver un valor de tipo entero y que esto va a ser igual a x más y. Y me voy a crear otra que sería my multiplicación de la función de multiplicación, que va a ser igual a una función que va a tener un parámetro entero, también va a tener un parámetro entero que va a devolver un entero y lo que va a hacer es x menos, perdón, por y. Esas son funciones muy simples. ¿Ok? Tal cual las vimos ya hace un momento. La diferencia es que esas funciones simples que hemos colocado ahí solo suman y multiplican. Si yo los mando a llamar, como lo hemos aprendido en la clase anterior, que vimos la parte de funciones, si yo lo mando a llamar, puedo mandar a llamar mySum, myFunctionSum, y le envío dos parámetros, por ejemplo 6 y 10. Y me va a funcionar, me va a imprimir en ese caso los valores. Y me voy a crear ahora el de multiplicar. Y aquí le vamos a enviar 4 por 10, por ejemplo. Si lo ejecuto, van a notar que aquí aparece 16 y 40. Entonces, esta es una función simple tal cual la hemos visto anteriormente. No tiene nada nuevo. Ahora vamos a crearnos nuestra función lambda. Aquí viene el secreto de la función lambda. Entonces, para esa función lambda, me voy a crear abajo otra función que se va a llamar myOperateFun. Abrimos llaves y le voy a poner que este va a ser un valor entero, que va a ser un valor entero, y vamos a recibir una función. Esta función va a traer un valor entero, otro valor entero y va a devolver un entero. Se lo voy a explicar parte por parte para entender cada cosa, porque lleva varios parámetros. Bien, esta va a funcionar, o vamos a tratar de emular cómo funcionan esos elementos que se le conocen como funciones lambda, que son funciones de primer grado. La función original se llama myOperateFun, ¿ok? Esta función, al igual que las de arriba, recibe dos parámetros. Recibe un parámetro x y un parámetro y. Los parámetros se pueden llamar como nosotros querramos, pero pues en este caso le hemos dicho que son x entero y y entero. Ese es el primer parámetro. El segundo parámetro que va a recibir es una función. La función se va a llamar myFun. Le podemos colocar el nombre que nosotros queramos. Imprimir,
operar o lo que sea, pero en ese caso se llama myFun. Ese myFun, que es una función como parámetro, va a traer dos valores enteros, y esta función va a devolver un valor entero, ¿okay? Esta función va a tener dos valores enteros y va a devolver un entero, y este valor es el que devuelve myOperateFun. Al final de cuentas, este myOperateFun va a devolver este valor que tenemos acá. Entonces, veamos qué podemos hacer adentro de la función lambda. Entonces, adentro le ponemos que retorne lo que tengamos en myFun x, y, que sería en ese caso este parámetro que se llama myFun, es mi función personalizada. Le voy a enviar x y y para que opere y haga cualquier cosa. Hasta ahí tenemos en este caso la parte de la función. Mandémosla a llamar. ¿De dónde la vamos a mandar a llamar? La vamos a mandar a llamar de aquí arriba. Entonces le voy a poner un print ln, o le vamos a poner mejor un valor. Voy a poner valor resultado igual a myOperationFun. Ahí abrimos llaves y aquí le voy a decir que voy a enviar, por ejemplo, 25,10. Esos son los dos primeros parámetros. Necesito enviarle 25,10, y ahora le voy a enviar una función. Y abajo, aquí lo vamos a poner como var para poderlo reutilizar. Y abajo ya puedo imprimir resultado. Y podemos hacer esto mismo acá abajo, solo que en lugar de mandarle mySum le enviamos myMul. Entonces veamos cómo funciona. ¿Qué proceso es el que hace de manera interna? Agarremos el primero. En el caso primero, dice que el resultado va a ser igual a lo que me devuelva la función que se llama myOperateFun. myOperateFun es esta y debe de devolver un número entero. Eso es lo que debe retornar. Y le envío los parámetros x y y, le envío 25 y 10. 25 y 10. Esto es lo que va a recibir las variables x y y. Y luego le envío como tercer parámetro el nombre de una función. Esta función es la que definimos aquí. Esta función es la que le estamos enviando. Yo no le estoy enviando un valor específico, le estoy enviando una función, esta función que tenemos acá. Esa se convierte en una función lambda, porque es una función del nivel superior, porque en ese caso esta función está recibiendo como parámetro una segunda función. Entonces son funciones de nivel superior. Estos tres valores llegan a esta función. Cuando llegan acá, lo que hace, aquí puedo operar y puedo hacer lo que yo quiera, pero lo que hace es que retorna myFun x, y. Significa que ahora va a mandar a ejecutar myFun, lo que traiga este parámetro, y le va a enviar como valores x y y. X y y tiene 25 y 10. Y myFun en la primera tiene la función de sumar. Entonces, con esta función de sumar viene y ejecuta este valor, suma x y y retorna ese valor. Por lo tanto, aquí me va a retornar 25 más 10, 35. Retorna 35, eso lo devuelve acá y lo imprime. ¿Okay? En el caso, aquí y lo coloca y lo imprime. Ahora aquí le estoy enviando ya no la suma, le estoy enviando la multiplicación. Entonces, en lugar de sumar, ahora multiplica. Se viene hacia acá, hace la multiplicación, devuelve 25 por 10 serían 250, devuelve 250 y lo debe de imprimir. Entonces, esa característica que acabamos de hacer es una función, o es un ejemplo de cómo funcionan estos elementos. Vean, aquí tengo 35 y tengo 250. Pero lo más interesante de esto es que también puedo enviar mi propia función personalizada. Entonces aquí, en lugar de ponerle myFun, así como lo hicimos con el filter, puedo yo
en ese caso, enviar mis propios parámetros. ¿Cómo lo hacemos? En lugar de ponerle myFun, abrimos llaves y ahí colocamos los valores, por ejemplo, coma x, coma y, le ponemos el signo de mayor y menor y le decimos que lo que vamos a hacer es restar x menos y. Voy a poner esto en varias líneas para que se pueda ver mejor. Aquí abrimos llaves, estos son los parámetros, esto es lo que opera. Y aquí es donde termina. Esto lo vamos a poner en la misma línea para que se vea mejor. Así hoy. Entonces la diferencia ahora es que ya no estoy enviando una función que ya predefinimos, sino que ahora estoy enviando mi propia función. ¿Qué es lo que le estoy enviando en mi propia función? Como aquí abrimos llaves, significa de que ahora en lugar de enviarle un nombre de una función, yo voy a enviar mi propia función. Esa función va a recibir dos parámetros, x y y, y con esos x y y lo que voy a hacer es retornar, en ese caso, la resta. Restamos, lo recibe aquí, resta esos dos valores y retorna, en este caso, el resultado. El resultado debería de ser 25 menos 10, daría 15. Entonces debería de imprimir 15. Entonces ya ahora, después del paréntesis, podemos imprimirnos el resultado. Ya debería decirnos que es 15. Entonces ahora sí, estamos enviando de nuevo mi propia función, que es la función personalizada. Lo interesante de esto es que, por ejemplo, vean que al momento de recibir los parámetros yo los puedo cambiar. Porque ahorita yo le he puesto 25 y 10. Pero, por ejemplo, digamos que al primer parámetro yo le voy a poner x más igual 7, por ejemplo. Que es este valor que tenemos acá. Lo hemos definido como val. Así, de manera predeterminada está como val. Vamos a poner como var. No, aquí se lo vamos a aumentar. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo hacer que ese valor que sería x le sumemos 7. Entonces le puedo poner más 7. Así otro. Entonces, básicamente ahí estamos alterando el valor. Si lo ejecutamos, ahora van a notar que ya no va a imprimir los valores que originalmente teníamos, sino que, por ejemplo, en el primero va a imprimir 40, 42, 320 y 22, porque originalmente al valor de 25 le sumó 7. ¿Ok? Al valor de 25 le sumó 7 y eso hace 32 y así sucesivamente empieza a hacer las operaciones. Entonces, esta es una manera de utilizar funciones que se le denominan como funciones lambda. ¿Preguntas? ¿No? ¿Están seguros que comprenden cómo funcionan las funciones lambda? Básicamente lo que hacemos es que esta porción de código que tenemos aquí se le enviamos como parámetro a este valor que tenemos acá. Por lo tanto, al recibirlo como parámetro, yo puedo operar con ese parámetro. Como es una función que recibimos, puedo operar con esa función. ¿Okay? Eso es lo que básicamente estamos haciendo.
acuerdan de las promesas en Java? ¿Sí? Las promesas eran código que nosotros ejecutábamos o mandábamos a ejecutar y que podía devolver. Básicamente es una promesa porque podía devolver un resultado en el futuro. Eso se llama promesa. Ejecutábamos el código y en el futuro se ejecuta ese resultado y lo podemos obtener después. Normalmente se utilizan para crear procesos asíncronos. Aquí podemos hacer una simulación como que si estuviéramos trabajando con promesas similares a las que hacíamos en JavaScript. Para hacer un ejemplo, vamos a utilizar funciones lambda, porque esto lo vamos a estar utilizando mucho cuando nos conectemos a las APIs. Voy a crearme una función que se llama myAsync fun, y le vamos a poner un name, string, y le vamos a poner imprimir string, perdón, esta sería la función lambda que va a recibir un string como parámetro. Y va a devolver nada. Esa función, yo le he puesto la palabra unit porque esa función que nos vamos a crear no va a tener en ese caso un return. No vamos a devolver algo como lo hacíamos acá, sino que simple y sencillamente vamos a ejecutar algo. Y luego en la parte interna vamos a imprimir o vamos a mandar a imprimir ese nombre que mandamos como parámetro. Y desde aquí arriba, pues ya la puedo mandar a llamar. Le voy a poner aquí arriba un myAsync vamos a ver cómo la mandamos a llamar. Sí, desde arriba la mandamos a llamar como myAsync function. Le vamos a mandar un nombre. Díganme otro nombre. Nelson. Y afuera le vamos a poner la función lambda. Y como esta no le he puesto un nombre de parámetro, entonces lo que voy a hacer es decirle que me imprima el parámetro it. Entonces vean, básicamente en esta función que se llama myAsync function le enviamos como parámetro un nombre y le enviamos una función que se llama imprimir, que es una función lambda que va a enviar un parámetro o va a recibir un parámetro de tipo string y no va a devolver nada, simplemente lo va a enviar. Entonces aquí le mandamos ese parámetro, el parámetro string se lo mandamos como name. Según esto, lo que va a hacer es que al momento de recibir ese valor, la función lo único que hace es imprimir el valor que lleva name, que en ese caso sería Nelson. Entonces ahorita en pantalla debería de aparecer Nelson. Lo vamos a ejecutar y ahí aparece Nelson. Pero cambiémosle el valor. Ahora en la función asíncrona vamos a ponerle un nuevo new name que va a ser igual, y aquí le vamos a colocar hola y el nombre, y ese valor es el que le enviamos ahora. Ese valor es el que enviamos como parámetro. Aquí es new name.
Bien, veamos qué dice ahora. La función que acabamos de ejecutar ahora dice hola Nelson, ¿cierto? No tenemos ningún problema. Movámonos esta función. Esta función que tenemos ahorita aquí, myAsignFunction, vean que la voy a cortar. Vean dónde lo vamos a hacer. La voy a cortar. La voy a cortar de acá y la voy a colocar hasta acá arriba. Aquí donde dice funciones lambda personalizadas. Ahí la voy a pegar. Entonces, según la lógica, en ese momento debería de imprimir hola Nelson, por ejemplo, debería de imprimir la suma de esos valores, luego debería de imprimir la suma de 25 y 10, luego debería de imprimir la suma, la multiplicación de 25 y 10, luego la resta de 25 y 10 en orden. Vamos a ver si así sucede. Entonces, según esto, así sucede. Aparece primero hola Nelson, después aparecen las operaciones, pero vean que ahora vamos a hacer algo. Como ya las modificamos, vamos a hacer que esta función se convierta en una función asíncrona. Para hacer una función asíncrona, lo que tenemos que hacer es crearnos un hilo. En Kotlin, para crear un hilo, se utilizan los famosos threads. Más adelante, cuando ya estemos trabajando en Android, allá le vamos a llamar corrutinas. ¿Okay? Es un concepto que vamos a manejar en el otro lado. Pero básicamente es un hilo. ¿Qué es un hilo? ¿Cuántos, para tenerlo más claro, cuántos núcleos tiene su máquina? 4, 5, 10, dependiendo del modelo del procesador. ¿Qué significa, por ejemplo, si tiene 10 hilos? ¿Qué significa que si tiene 10 núcleos? Perdón, ¿qué significa que si tiene 10 núcleos? Ya saben por qué la cantidad de núcleos es importante. ¿Qué significa si tiene 10 núcleos? Solo para darles una idea, los primeros procesadores que se crearon eran de un solo núcleo. Era un simple core. Entonces, ahora estos tienen hasta 10, pues hay servidores, nosotros tenemos servidores que tienen hasta 120, 130 núcleos. Algunos son simulados, pero tienen núcleos. ¿Qué significa? Cuando eran de un solo core, los procesadores, significa que solamente eran capaces de ejecutar una tarea a la vez. Puede ser con un solo CPU. Ahora, que son de 10 core, significa que son capaces de ejecutar 10 tareas de manera simultánea. ¿Okay? Eso significa que trabajan en hilos simultáneos. Si yo, por ejemplo, estoy ejecutando una tarea, o estoy ejecutando una función, ustedes van a ver que, por ejemplo, la máquina, por un lado, está descargando un archivo, ustedes están viendo un video, o tal vez están escuchando música, o están escribiendo en Word. Están haciendo varias tareas de manera simultánea. Significa que cada una de esas tareas se está ejecutando en un hilo de su computadora. Eso es normalmente que sean hilos. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo acá es que vamos a crearnos un hilo. Significa de que el programa principal, toda la lógica que tenemos arriba, se está ejecutando en un hilo principal y ahora nos vamos a separar. Vamos a poner un código en otro hilo por separado. Significa que este hilo en paralelo se va a estar ejecutando, pero en un punto dado aquí, por ejemplo, podemos poner procesos de lectura o alguna cosa. Entonces, para simular en esa parte el proceso asíncrono, vamos a hacer que en este hilo que tenemos creado acá, vamos a hacer que se espere, hay una operación que se llama thread, que tiene un método que se llama sleep, en donde ustedes le pueden decir que haga una pausa de 5000 milésimas de segundo. ¿A cuántos segundos equivale 5000 milésimas? A 5 segundos. Entonces va a esperar 5 segundos y ahí en esos 5 segundos nos vamos a mover esta línea que tenemos acá, nos la movemos y la pegamos aquí. ¿Okay? Y ahora la función asíncrona nos va a quedar así. Y vean ahora lo que va a suceder.
Anteriormente, cuando lo estábamos ejecutando, el mensaje aparecía antes. Ahora si lo ejecuto, van a notar que no ha aparecido todavía hola, ¿qué le pusimos? Hola Nelson. ¿Hasta cuándo aparece hola Nelson? Hasta 5 segundos después. Si lo vuelvo a ejecutar, vean, ahí se ejecutó. Espera 5 segundos y después de 5 segundos aparece hola Nelson. Sin embargo, la función de imprimir está arriba. Vean, aquí está la función de imprimir. O sea que sería o debería de ser la primera que se ejecute. Sin embargo, en ese hilo, lo que hace es que esta operación se ejecute en paralelo en un hilo diferente y el sistema sigue corriendo. Todas estas funciones de acá se siguen ejecutando. Cuando llegan los 5 segundos, el otro hilo manda a imprimir el hola Nelson. Y ahí aparece el hola Nelson. Entonces, esa es como una tarea síncrona. Lógicamente, nosotros lo vamos a usar, por ejemplo, para conectarnos a una API. Vamos a crear un proceso asíncrono para que haga una petición a una API y se espere el tiempo que sea necesario hasta que el servidor le dé una respuesta. Las APIs, dependiendo de la carga que tengan los servidores, pueden responder en milésimas de segundo como pueden tardarse cierto periodo de tiempo. Entonces, esas APIs deben de ejecutarse en segundo plano. Y esa es básicamente la manera en cómo nosotros hacemos para que los procesos se ejecuten en segundo plano. Básicamente lo que hacemos es crearnos un hilo, que es este que tenemos acá. Nos creamos un hilo con el thread y ahí le decimos qué proceso se va a ejecutar en segundo plano. Ojo que hay que tener cuidado con los hilos, porque yo no puedo crear hilos infinitos. O sea, la máquina tiene cierto límite de hilos que puede manejar. Si yo empiezo a agregar hilos y el procesador ya no los puede crear, pues nos va a dar un desbordamiento de CPU en ese caso y ya no podríamos operarlo. Así que debemos de tener cuidado con los hilos que vayamos a manejar. ¿Preguntas? ¿Dudas? Hasta ahí hemos terminado con la introducción a Kotlin. ¿Okay? Eso solamente es hablando acerca de Kotlin. Todo lo que hemos visto ahorita nos va a servir para el desarrollo de aplicaciones móviles. Toda la teoría con respecto al lenguaje de programación nos va a servir para desarrollar aplicaciones móviles. ¿Podríamos utilizar Java? Sí, podríamos utilizar Java. Sin embargo, el lenguaje de programación que promueve en ese caso Android, que promueve Google, es en ese caso Kotlin. Por eso es importante que lo aprendamos a manejar. Bien, vamos a empezar a trabajar en Android Studio, así que les voy a mostrar ahorita cómo se crean las aplicaciones. ¿Ya lo instalaron todos? ¿Sí? Entonces vamos a entrar a Android Studio. Por cualquier cosa pueden cerrar Kotlin, IntelliJ IDEA, para que no les vaya a dar problema. Cuando ejecuten Android Studio, a mí ya me va a aparecer de esta forma la pantalla porque ya tengo varios proyectos creados. Pero a ustedes les va a aparecer una que dice New Project, con un signo más, ¿cierto? Entonces nos vamos a crear el nuevo proyecto. Lo vamos a ir haciendo paso a paso para que entiendan cómo funciona. Les voy a enseñar ahorita el diseño de aplicaciones móviles, vamos a decirlo al antiguo, cómo se diseñaban hace algunos años, sino que poquitos años se trabajaba de esta manera, hasta que se vino a innovar haciendo uso del nuevo lenguaje. Le voy a dar en clic en New Project. Me da problema eso. ¿El qué, perdón? Yo lo volví a ver después, lo volví a instalar.
pantalla donde ustedes van a decidir qué es lo que van a crear. Todavía, estas que ustedes ven acá, todavía son, digamos, diseños de aplicaciones viejos. Le voy a llamar viejos porque pues es la manera en cómo se creaban aplicaciones hace algunos años. Básicamente, cuando nosotros hablamos de pantalla, vamos a ir hablando un poco de conceptos. Cuando ustedes se crean las pantallas en Android Studio para el diseño de aplicaciones móviles, ya no se le llaman ventanas. Lo que nosotros aquí le llamamos ventanas y que creamos en este caso el diseño de la ventana, allá no se le llaman ventanas, se le llaman activity. Que cada una de las pantallas que nosotros vemos cuando ustedes entran en una aplicación y les aparece el login, toda esa pantallita se llama activity, es una actividad. Entonces aquí al principio lo que les pide es qué tipo de actividad quieren crear. Están las actividades vacías, que es la que nosotros vamos a crear en este momento, o hay algunas que ya tienen algunos formatos específicos. Lo interesante de esto es que con Android Studio, si ustedes quieren, si les gusta más adelante el diseño de aplicaciones para este sistema operativo, pueden crear también para reloj. ¿Bien? Si tienen un relojito de Android, pueden crear aplicaciones para Android. Si les gusta para televisión, si tienen Android TV, pueden crear una aplicación para la televisión. Esto es muy interesante porque si ustedes tienen un televisor en su casa, podrían probarse ese televisor y crearse una aplicación para ello. Lógicamente, las aplicaciones para televisores pues no van a ser tan rentables como las que creemos para teléfono. Y podemos crearlos incluso para autos. ¿Quieren crear una aplicación para Android Car? También pueden hacerlo directamente desde acá. Pero empecemos por las tabletas y teléfonos, que es lo más común. Nos vamos a crear por el momento un Activity View, un Empty View Activity. Entonces seleccionen y le dan Next. Y ahí les voy a explicar algunas cosas importantes que deben de considerar. Nuestra primera aplicación se va a llamar así, My Application. Le van a poner Hola Mundo XML 2025. Hola Mundo XML 2025. Ese Hola Mundo XML 2025 es el nombre con el que va a aparecer la aplicación en su teléfono. ¿Okay? Cuando ustedes instalan, ahí por ejemplo dice WhatsApp, dice Facebook o dice cualquier cosa, ahí va a aparecer ese nombre. Entonces ahorita le vamos a poner Hola Mundo XML 2025. Ese es el primer dato que debería demostrar. ¿Okay? Luego, en la siguiente línea está el paquete. Bien, Hola Mundo XML. Siguiente parte. Esta sí es importante que la tomen en cuenta. Y en la siguiente línea dice el nombre del paquete o el package name. Bien, el package name que nosotros vayamos a crear tiene una estructura y ese nombre es el identificador de nuestra aplicación. Es un identificador único. Por ejemplo, si yo voy a crear una aplicación, ¿qué le sugeriríamos a la universidad? ¿Una aplicación móvil para la universidad? Las notas, por ejemplo. Vamos a crear una aplicación de notas para la universidad. ¿Cuál es el dominio de la universidad? No, ¿el dominio? ¿La página web de la universidad? Es católica.edu.sv. Ese es el dominio. Entonces, a partir del dominio, nosotros nos creamos el nombre del paquete. El nombre del paquete primero va de derecha a izquierda. .sv.edu.católica. Y el nombre de la aplicación que me voy a crear. Si la aplicación se va a llamar Notas, por ejemplo, entonces le voy a poner Notas. Si la aplicación se va a llamar Biblioteca, entonces Biblioteca. Y así sucesivamente. Si se da cuenta, aquí me sugiere uno, dice com.example.holamundoxml 2025. Ya me lo sugiere, pero lo puedo cambiar. Porque este nombre debe de ser único, porque con este lo van a publicar en la tienda.
Y si en la tienda ya existe uno que tiene este nombre, no se lo van a poder publicar. Van a tener que cambiarlo. Por eso normalmente cuando uno quiere publicar una aplicación en la tienda, compra un dominio, que es el dominio de la empresa, y a partir del dominio de la empresa, entonces crea sus aplicaciones móviles. Así que si se supone que ustedes son los dueños únicos del dominio, pues aquí va a aparecer sin problema ese valor. Si voy a trabajar, por ejemplo, para la Coca-Cola, por darles un ejemplo, se llama coca-cola.com el dominio. Entonces voy a poner com.coca-cola. Y el nombre de la aplicación. Siguiente línea es donde está guardado. Eso sí es importante porque debemos de saber dónde se guardan las aplicaciones. Y en el caso de ustedes, cuando hagamos los exámenes, porque cuando yo les pida los exámenes o le pida que me suban los archivos, lo tienen que hacer con esa carpeta. Esa carpeta es la que me tienen que enviar. ¿Okay? Siguiente línea, el lenguaje. ¿Qué lenguaje vamos a usar? Kotlin. Originalmente era Java. Originalmente era Java. Todavía se puede crear en Java. Si se dan cuenta, ahí dice que se pueden crear aplicaciones con Java. Pero pues actualmente las empresas en su mayoría están migrando a Kotlin. Porque es más fácil, más versátil, más fácil de mantener, entre otras cosas. Y menos complejo que Java. Pero no significa que desaparezca. Java por el momento sigue siendo un lenguaje como alternativa para diseño de aplicaciones móviles. Pero de manera predeterminada él dice Kotlin. Luego debemos de aprender el mínimo SDK. ¿Se acuerdan que yo les dije, cuando estuvimos hablando de la teoría, que yo les dije que Android tenía el nombre comercial y tenía el número de la app? ¿Cuál nos interesa a nosotros? El número de la app. El nombre comercial pues es el nombre que el público conoce al sistema operativo, como Android Pie o Android Donut o algo por el estilo. Pero nosotros debemos de conocer el número de la API. El número de la API como mínimo va a ser, en ese caso, en la versión mínima en la que nosotros vamos a poder instalar la aplicación. De ahí hacia arriba la aplicación debería de funcionar. Si yo escojo una versión muy reciente, vean que aquí están las versiones. Si yo escojo una versión muy reciente, entonces la cantidad de aplicaciones o la cantidad de personas que van a poder usar mi aplicación va a ser mínima. Si yo escojo una versión vieja, la cantidad de librerías que voy a utilizar modernas van a estar deprecadas, no van a estar disponibles, perdón. Entonces, esa es la diferencia. Vean, le voy a poner aquí en la pantalla, voy a dejarlo con este nombre, le voy a poner aquí en la pantalla donde dice Hell My Choice. ¿Cuál seleccionó? Todavía no hemos seleccionado, solo les quiero mostrar la gráfica. Este es el número de la API. Si ustedes seleccionan la API 34, que es para Android 14, solamente el 13% de personas a nivel mundial están usando esta versión de la API. O sea que las personas con Android 14, imagínense Android 15, que apenas acaba de salir, con Android 14 apenas el 13%. O sea, esos teléfonos modernos solamente lo usan el 13%. Con la API 33, que es para Android 13, apenas el 33.9. Pero, por ejemplo, con Android 10, ¿okay? Ahí vamos a tener el 81% de los teléfonos disponibles. ¿Alguien tiene una versión antes de la 10? ¿Alguien de aquí tiene Android antes de la 10? ¿Android 9? ¿Nadie? ¿Seguros? ¿Todos tienen arriba de la 10? Si yo usara, por ejemplo, la versión 5 de Lollipop, tengo el 99.7% de personas que podrían usar mi aplicación. Pero ojo que si usamos esta API, pues ahí vamos a tener un montón de librerías que ya no están disponibles. Así que, ¿cuál es la más sugerida? Bueno, yo puedo estar entre la versión 10, la versión 11, más o menos para tener un porcentaje aceptable. ¿Ok? O la versión 12 tendríamos el 48%. Aunque, digamos que las personas, creo que los teléfonos normalmente los están actualizando lo más que se pueda. ¿Ok? Y hay, en teoría, muchas compañías que proporcionan actualización de versiones por varios años. Entonces aquí, si lo dejamos, él nos sugiere Android 10. Con Android 10 significa de que yo voy a tener hasta el 81%. Así que nos quedaría bien el Android 10. Dejémosle entonces Android 10.
Y en la parte de abajo están las librerías que vamos a utilizar para construir el SDK, para construir la aplicación, para compilarla. Hay dos, está Kotlin DSL y está Groovy DSL. La que se recomienda en este caso es Kotlin DSL, así que le vamos a dejar esa. Eso es necesario cada vez que configuremos una aplicación. ¿Ya le descargó? El recomendado, ¿verdad? Sí, el recomendado. ¿Le descargó? Ay, no, No la vamos bien. ay, Las que tiene. Ahorita solo las que tiene. Solo les expliqué para que y ahí es Android. Bien, ahora que ya le pusieron las características, denle clic al botón que dice Finish. Y ahí se esperan. No, no. Ahí déjelo. Téngale paciencia. ¿Hola? ¿Se le dio? le vamos a permitir a DB. Sí, debe permitir. Yo le di cancela. No, debe permitir. ¿Qué es el ADB? El ADB es el emulador de dispositivos. No, el emulador de dispositivos virtuales. A través de él vamos a poder crearnos un teléfono virtual en la computadora. Ay, para explotar, Ténganle fe que no. ¿Perdón? ¿Le podemos conectar? Yo les recomendaría más adelante que le conectemos el teléfono. Hoy lo vamos a probar con emulador, pero más adelante conecten el teléfono porque el sentimiento no tiene el sentimiento de conectar el teléfono y ver la aplicación funcionando en el teléfono suyo es diferente a ver en el emulador. ¿Okay? Ustedes lo vean en su teléfono, se vayan para su casa y lo ejecuten en su casa sin tenerlo conectado a la computadora es diferente a que lo estén viendo en el emulador. Si no tienen Android, ya pues ni modo, en el emulador. no, vamos a comprar un Xiaomi. Xiaomi. Creo que corre un ZTE. No, Yo tengo un con el video de un BlackBerry, creo que lo corre. Bien, cuando se esté ejecutando, van a notar que aquí en la parte de abajo está descargando un montón de paquetes. Esos paquetes que está descargando, normalmente lo que está haciendo es construyéndonos todo el proyecto. Él nos va a preparar todo el entorno para que ya nosotros podamos empezar a desarrollar la aplicación. Así que tenemos que esperarnos un rato hasta que aparezca. Vean, ahí descarga todas las librerías necesarias para poder construir su aplicación. Así que por eso es pesadito. Para los que tengan iPhone, en el tercer periodo vamos a poder conectarlo a la máquina. Él no va a cambiar a Android. Para los dos primeros periodos con algo, voy a cambiar para No va a cambiar para Android, ya lo va En el tercer periodo, iPhone. a regresar otra vez a la vida. Ni pagar se puede. No, la ventaja que vamos a tener es que cuando estemos ahí se va a notar que en la Mac lo vamos a probar en ambos. Vamos a poner un Android, vamos a poner un iPhone y lo vamos a ver corriendo la misma aplicación en ambas cosas. Emulado en la Mac. Y la ventaja es que, por ejemplo, esta Mac pues no va a llorar, porque podemos poner hasta 3 emuladores y Sí, es que no le va a pasar a nada. 85 pesos. Pero si ahí en la descripción de la carrera dice que el laboratorio de las Mac es para las carreras de diseño Gráfico. gráfico, yo creo que una de diseño gráfico y Publicitario. ¿cómo? El diseño publicitario. Diseño publicitario. Así que nosotros nos han prestado. Sí, de abusivos andamos. Pero sí las utilizan. Bien, el mío ya terminó. ¿Ya terminó de ustedes? ¿No? Mientras termina, analicemos. Lo de importación y todo eso tarda.
Sí, aquí en la parte de abajo se tarda un su rato porque descarga. Ella depende mucho de la velocidad de internet. Pero analicemos un poco. Esto que ustedes ven acá es nuestra primera aplicación y en la parte izquierda van a poder apreciar más o menos la estructura de directorios que tiene nuestra aplicación. Vean, aquí aparece res, que eso es lo que vamos a analizar más adelante. Esto tiene que ver con los recursos. Ahí hay una serie de recursos que vamos a estar utilizando dentro de la aplicación y la aplicación aparece acá donde dice Kotlin Java. Si le hacen clic aquí a la flechita aparece un Main Activity. Yo les dije que los activities eran las pantallas y en ese caso ahí estamos viendo la pantalla principal. Analicemos la pantalla principal. Es una clase, ¿cierto? Dice class Main Activity. Ese class Main Activity tiene dos puntos, app compact activity. ¿Qué significan esos dos puntos? Y esto ya es Kotlin. En la primera línea dice class Main Activity, dos puntos, app compact activity. ¿Qué significa esos dos puntos? ¿Qué es una? Por ahí le dijeron. No. Es herencia. Significa de que, lo acabamos de ver, significa de que la clase principal se llama Main Activity y hereda de una clase que se llama app compact activity. ¿Okay? En la segunda línea dice override full on create. ¿Qué significa override? ¿Estamos? Sobreescribiendo. Estamos sobreescribiendo un método heredado que se llama onCreate. ¿Ok? Luego dice que vamos a tener un parámetro que se llama SaveInstantState, que es de tipo bundle, que ese también es una clase. ¿Y qué significa el signo de pregunta? Que este valor va a ser nulo. ¿Ok? Que este valor va a ser nulo, o que puede tener valores nulos. De ahí empieza con el super ya vimos que lo que hace es mandar a llamar el método onCreate de la clase padre. La clase padre es app compact activity. Abre este enable edge to edge, es un método, es una función propia de la activity. Y lo interesante es este set content view. Ese set content view es un método que incrusta o coloca dentro de la aplicación la parte gráfica. La parte gráfica se llama o es un r.layout.activityMain. ¿Dónde está eso? Vean esta parte de acá. Estos son los recursos. Dentro de los recursos hay una sección que dice layout. Dentro de layout hay un activityMain.xml. Pero hasta que termine de descargar. Mientras no termine de descargar no aparece. O sea, ahorita tienen que esperar a que les descargue todo. Si todavía está descargando, pues no lo toquen. Vean, eso que ustedes ven ahí es su pantalla del teléfono. Y por acá dice Hello World. ¿Ok? Ese es el Hola Mundo. Pero si vemos el código original, ese es el código original. Así es como se creaban los diseños anteriormente para Android. Se creaba un archivo XML y esto que ustedes ven acá es el diseño de la aplicación. Entonces, si yo quería crear un cuadro de texto, montar una imagen, queríamos poner una lista desplegable o hacer varias cosas, tenía que hacer uso de un XML, tal cual se ve acá ahora. Esta es la manera antigua de crear una aplicación. Ya la aplicación lo que hacía era convertir este código que nosotros vemos aquí, convertirlo en una pantalla y ya lo vemos así. Entonces ahí aparecía Hello World o aparece Hello World en el centro del teléfono. Esta es la simulación del teléfono. ¿Okay? Pero nosotros no vamos a trabajar con XML porque XML, pues como ya vieron, es un poco más engorroso. O sea, ustedes tendrían que aprenderse todo eso tal cual. Por ejemplo, si voy a poner otro cuadro de texto, tendría que aprenderme esas propiedades. Tal vez no aprendérmelas porque el editor me las va listando de manera fácil para recordarlas, pero sí tendría que saber cómo funciona. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros? Vamos a trabajar con Jetpack Compose. Jetpack Compose lo que hace es que todo el código ya no es XML, sino que ahora todo el código va a ser Kotlin. Entonces yo no voy a estar
haciendo diseño en XML y programando en Kotlin, sino que ahora todo lo vamos a hacer en Kotlin. Voy a crear diseño en Kotlin y voy a crear código en Kotlin. Pero en Kotlin, la parte del diseño, el componente se llama Jetpack Compose. ¿Dónde está Jetpack Compose? Les voy a mostrar aquí en la documentación. Si ustedes escriben en Google, Android Developer o Developer Android, les va a llevar a la página oficial de Google, donde va a estar toda la documentación que corresponde en ese caso a Android. En el caso de la documentación, ahí les va a dar cierta información, desde que van a poder tener acceso a la parte de las librerías, y en la parte del diseño UI, que sería en ese caso la parte del diseño para Android, aquí les va a recomendar las cosas que ustedes pueden utilizar, cómo son los diseños, ideas de los diseños, de cómo deberían de verse las aplicaciones, entre otras cosas. Pero quiero que veamos la parte de Jetpack Compose. Uy, ahora ya les integra hasta la parte de la IA. Bueno, ya está para Android 16, si quieren desarrollar. Salió Android 15, ya está Android 16 y les va diciendo cómo pueden hacer para realizar el proceso de desarrollo. Pero déjenme ver dónde está, que ya han cambiado la parte del diseño. ¿Vamos en inglés? No, han cambiado la ubicación de los elementos. Esta es la parte de Gemini. Si quieren empezar a desarrollar aplicaciones con Gemini y hacer IA generativa, ya se dieron cuenta que, por ejemplo, ¿cómo se llama? El Samsung ya viene incorporado, el nuevo Samsung ya viene incorporado directamente con esa aplicación. Aquí está cómo empezar con el Hello World y básicamente aquí les va a empezar a recomendar varias cosas. Aquí está cómo funciona Jetpack Compose, usar Compose, que es lo que yo les mencionaba. Si ustedes entran directamente a Compose, aquí les va a dar toda la información de cómo funciona Jetpack Compose. Entonces, Jetpack Compose es la nueva forma de crearnos, en ese caso, aplicaciones en la parte del diseño, pero haciendo uso de código, ya no de XML. Así que hagamos un ejemplo. ¿Ya les terminó de compilar esta? Todavía no. ¿No? Está descargando. Es como todos estamos descargando. ¿Quién más terminó de descargar ya? Yo no. ¿Sí ya? ¿Sí? ¿Descargar? Sí, descargando. Y siempre que no creamos un nuevo proyecto se descargan esos paquetes. Sí. Lo que pasa es que ahorita digamos, sí se van a descargar algunos paquetes, pero digamos los que son propios del proyecto. Pero algunas librerías son compartidas. Ahorita como es primera vez, entonces ustedes se tardan un poquito más de tiempo. Si se dieron cuenta, el mío lo hizo más rápido. Pero no es porque tenga, digamos, conectado a internet con cable, sino que porque como ya hay varios proyectos de ejemplo, entonces ya hay varios paquetes compartidos que ya no los descargan, simple y sencillamente los empiezo a usar. Pero en el caso de ustedes no. Pero bien, aquí ya lo instaló, ya lo terminamos. ¿Todos? ¿Sí? Bien, si ya terminó, háganle clic en el menú File, háganle clic en New y vamos a crearnos un nuevo proyecto. Y la diferencia ahora es que en lugar de utilizar eso que teníamos abajo, que teníamos un Empty View Activity, ahora vamos a utilizar un Empty Activity pero con el logo de Jetpack Compose. Ese es el logo de Jetpack Compose.
Y a partir de ahí vamos a empezar a diseñar nuestras aplicaciones. ¿Dónde le doy? File, New Project. File, New Project. Es mentira que yo escucho que toca. Es fantasma. Sí, no es mentira. Denle ahora clic en Next y aquí le vamos a poner como nombre, le vamos a poner Hola Mundo en Jetpack Compose. Hola Mundo Jetpack Compose. Y vean que las opciones son menos. Ya no nos permite seleccionar entre Java y Kotlin, porque ya no se puede. Si vamos a trabajar con Jetpack Compose, entonces vamos a tener que programar en Kotlin. ¿Okay? Ya no es híbrido en donde yo pueda tener Java y pueda tener Kotlin. Ahora es todo Jetpack Compose. Ahora le dan clic al botón Finish. Después de haberle puesto Hola Mundo Jetpack Compose, le dan clic al botón Finish. Solo clic al botón Finish y va a hacer lo mismo. Va a empezar a descargar algunas cosas que son propias del proyecto y lo va a empezar a construir. No, no debería. El mío ya terminó. Uy, ya se mal con todo. Puros dinosaurios está hablando. Es que ahí no es el internet, sino que las librerías que existen. Ese debería haber terminado más rápido. Sí, ¿verdad? Todavía no se ha terminado, pero ya va más rápido. Pero digamos que lo vamos a analizar acá. Ya tenemos Jetpack Compose. Vean, los recursos siempre aparecen, pero ya no está layout, hay menos. ¿Okay? Si voy a utilizar algunos recursos, voy a tener que colocar tal vez algunas imágenes, el logotipo que vamos a utilizar van a estar dentro de los recursos, pero ya no se encuentra en esa parte de recursos, ya no se encuentra el layout, porque el diseño de la pantalla ya no lo voy a hacer con esta opción. ¿Dónde lo voy a hacer? Lo voy a hacer en código. Aquí está el paquete, dentro del paquete, aquí está el paquete. Dentro del paquete nos vamos a ubicar en la parte del Main Activity, y este Main Activity, lo que ustedes van a ver en esta parte de acá, va a ser la parte del código. Vean, esta es la parte del código escrito directamente en Jetpack Compose. Si quieren ver cómo se visualiza, aquí en la parte izquierda, le dan clic al segundo botón y ahí le dan Build and Refresh y les va a construir más o menos cómo va a quedar la aplicación. Aquí en medio está el botoncito para que ustedes le puedan dar clic y ahí ya se les empieza a construir. Y aquí aparece justamente, ya lo vamos a ir cambiando para que se vea mejor. Solamente cuando haya terminado, aquí están 3 botoncitos en la esquina. Solo le dan clic al del centro, el que dice Split. Bien, les voy a explicar ahora cómo funciona este proceso. Vean, en la parte de la clase sigue siendo Kotlin, porque en la parte de arriba, aquí dice Main Activity, 2 puntos, y aparece que es ahora el elemento al que voy a heredar se llama Component Activity. Siempre tengo el método, que en ese caso sería el método onCreate, que me permite en ese caso crear un elemento sobre la pantalla, y me aparece el setContent, solo que ahora el setContent ya me permite modificar en ese caso los datos que voy a mostrar.
Y las funciones lo que hace básicamente es mandar a llamar una función cuyo nombre es greeting, que es la que tenemos en la parte de abajo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner esto que tenemos en la parte de abajo. Lo voy a poner como comentarios. Vamos a poner como comentarios esta parte de abajo y nos vamos a crear nuestra propia función con nuestros propios componentes, porque ese es el hola mundo, pero vamos a crear nuestro propio hola mundo. Entonces a ese hola mundo le vamos a poner, cada vez que vayamos a crear diseño dentro de Jetpack Compose en Android, tenemos que agregar la palabra composable. Esta palabra composable le indica que la siguiente función que vayamos a colocar es una función de diseño. Le vamos a poner, por ejemplo, my hello world test, por ejemplo, o my hello world nada más. Le vamos a poner my hello world y luego abrimos y cerramos llaves. Esa función que acabamos de colocar ahí es una función que sirve para, por tener composable, sirve para diseño. Ahí lo que vamos a colocar de manera interna van a ser elementos que tienen que ver con el diseño de Jetpack Compose. Para que esta la podamos previsualizar, para no verla directamente en el emulador, porque eso nos va a consumir demasiados recursos, arriba yo le puedo crear el @preview. Con ese @preview yo ya puedo colocar esa función que se llama hello world, ya la puedo colocar de manera, digamos, en vista previa en esa parte de acá, en esta sección. Ahora, esa no tiene nada por el momento. Entonces le vamos a poner con un text. Bien, le vamos a colocar con un text. Le vamos a colocar acá hola mundo, solamente así, con un text. Le vamos a poner hola mundo con un text. Ahora, se supone que este hola mundo debería de aparecer acá. Por aquí debería de estar ese hola mundo, pero casi no se ve. Entonces lo que vamos a hacer es que a este preview le vamos a empezar a agregar algunos parámetros. Entonces le vamos a abrir paréntesis y le vamos a dar enter. Y lo primero es que a este preview, que sería como la previsualización, le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner name igual preview 1. Luego, además de eso, le vamos a poner un alto. Ese alto normalmente está en una unidad de medida que se llama dp, que la vamos a ver más adelante, y le vamos a poner un ancho, por ejemplo, de 200. Entonces, con eso ya debería de poderse ver en esta parte de acá la palabra hola mundo. Esto que tenemos aquí, que es el My Hello World, debería de mostrarse en esta sección. El problema que tenemos ahorita es que no se visualiza porque pues no tenemos o no le hemos colocado un color, están de color negro supuestamente. De hecho lo podemos actualizar en esta parte de acá y allá debería de previsualizarse ese hola mundo. Pero le podemos seguir agregando más parámetros. Para eso le vamos a decir que muestre el color de fondo. Le vamos a poner true. Y además de eso, le vamos a poner que muestre el System UI y le vamos a poner true. Y le vamos a poner de una sola vez que la API label, que sería la API con la que vamos a compilar, va a ser la 29. Y le vamos a poner que simule un dispositivo. El dispositivo que va a simular es un device
punto, digamos un píxel XL. Y ahí debería de simularlo. Y ya está. Si no lo alcanzan a ver, por aquí les aparece un zoom para que lo puedan visualizar. ¿Cómo? Si solo denle clic al zoom, por aquí les aparece un zoom. A mí me aparecía así de chiquitito, por eso casi no se veía, pero si le hacen clic al zoom, ahí lo pueden ver un poco más grande, si al caso no se ve. Lo usa más grande. Se ve fatal. Pónganle otro que la primero lo compilamos. Déjenme ver cuál le pusimos. Que con ese mismo lo debemos de colocar. Lo pusimos con la 29. Pónganle la 30. ¿31? No lo compila. Hagamos algo. Revisemos si ha descargado las librerías. En la parte de arriba, déjenme ver cuál es el iconito que vamos a usar. En la parte de arriba, vean que hay un engranaje. Ese que tiene el botón de un engranaje, háganle clic y se van a la sección que dice SDK Manager. El SDK Manager, por lo general, es la aplicación que me permite determinar las librerías que estoy utilizando. Vean que aquí tengan descargada la librería que corresponde. Por ejemplo, estamos utilizando la API 29. Que en el caso mío ya está chequeada la API 29, la 28 y la 29. Denle en clic y luego le dan aplicar para que se la descargue, sea el caso de error. Con eso sí van a tener algún detalle porque sí es pesado, Android Studio es pesado. Así el Android Studio es de lo más pesado. Todavía no hemos emulado un dispositivo. Al dispositivo hay que asignarle memoria y hay que asignarle espacio de disco. El espacio de disco no es tanto porque le puedo poner poquito, pero el espacio de memoria sí, ahora tiene que poner cierta cantidad de memoria para que pueda recargar. Sí, pueden usar la máquina. Pero de todos modos, en lugar de en las otras clases, en lugar de usar dispositivo emulado, vamos a usar el teléfono.
tiene Android 12, por ejemplo, y yo necesito probar la aplicación en Android 15, pues o compramos uno o lo emulamos. Entonces tengo que emular el teléfono con la aplicación propia del sistema operativo para que funcione. Ese es el detalle. Así que en alguna medida, algunas veces sí nos toca hacerlo en el emulador. ¿Ya les descargó? Una tablet Android vamos a conseguir. Una tablet Android. Una tablet Android. Ya te lo dieron. Quiere que funcione la Lenovo ahí. Sí, el Android le va a funcionar bien. Ah, pues sí, mi sobrino. Va a dejar el sobrino la tablet. Es malo, ¿no? Porque todo privado. Bien, esa otra cosa que les quería mencionar es que esto, por ejemplo, por cada vez que ustedes necesiten descargar una API, ya vieron que por ejemplo la API esta cuesta o tenía como 500 megas, si no me equivoco, algo así. Van a diseñar aplicaciones para una API superior, hay que descargar la API, que son otros 500 megas. Para el caso del emulador, el emulador es una imagen, es una imagen así como la que descargamos de Ubuntu Server. Entonces también hay que emularlo y por ende también va a ocupar espacio de disco. Entonces cada cosa que ustedes vayan agregando es un dispositivo nuevo. Y si por ejemplo ustedes quieren tener varios dispositivos emulados, cada dispositivo es un espacio de disco de su computadora. ¿Sí? Y la RAM también. Y la otra cuestión es, hay otras alternativas. Por ejemplo, si ustedes quieren probar aplicaciones, hay un servicio de Firebase que ustedes pueden suscribirse y pueden emular dispositivos recientes. Ese es un problema muchas veces porque, por ejemplo, la aplicación funciona bien, por darles un ejemplo, funciona muy bien en Android 10, pero resulta que en Android 15 no corre. ¿Cómo hago para probar la aplicación en Android 15 si no tengo un Android 15? Entonces, en el caso de Firebase, les da esa ventaja que ustedes pueden emular un dispositivo real. Por ejemplo, un Samsung Galaxy, un S24 o un S25. Lo pueden emular y ahí sí pueden encontrar el error. Entonces, pero hay que suscribirse y hay una capa gratuita y hay otra capa que ya se tiene que pagar. Pero también funciona. ¿Ya lo lograron descargar? ¿Sí? A ver si ya se ve mejor. Habría que cerrarlo y volverlo a abrir para ver si así lo previsualizan. Pero antes de que lo cierren o lo abran, lo que quiero que vean es de que ya estamos previsualizando la aplicación directamente acá. Yo, por ejemplo, mi aplicación en esta parte que es emulada, esto todavía no es el teléfono. Yo le podría decir que me lo emule en una tablet. Y vean, aquí automáticamente me cambia esta sección de acá por una tablet. E incluso a esa tablet nosotros la podríamos girar o podríamos hacer cualquier proceso. Este que no tiene la tablet, déjenme ver. Sí, ahí está la tablet. Vean, ahí emula la tablet. Entonces puedo incluso hacer el proceso de emulación para una tablet. Pero por lo general lo que utilizamos son teléfono. Entonces aquí le ponemos, por ejemplo, un Pixel, que es lo más común que vamos a encontrar acá, un Pixel XL. Ahí sí ya emula la parte del teléfono. Incluso la parte de la barra de notificaciones aparece emulada para que nosotros sepamos que eso lo podemos dibujar hacia abajo. A partir de la otra clase ya vamos a estar trabajando en eso, en Jetpack Compose. ¿Okay? Vamos a estar trabajando directamente en el diseño de aplicaciones haciendo este formato. Todo esto que ustedes ven en la parte izquierda es Kotlin. Entonces hay cosas que solamente yo les voy a mencionar cómo funcionan porque ya la vimos en Kotlin. Pero básicamente así funciona. ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros? Bien, nos veremos entonces el día viernes.